mucho rato, porque hay 3 Biblias aquí. Bueno, hoy es un día muy importante para todos porque ustedes no sabían que iban a entrar en un mini seminario. Ustedes entienden lo que es mini, ¿no? Mini es cortito, pequeño. Ajá. Y tenemos bastantes Biblias en, en la biblioteca que tengo yo creo que son más de 10 con diferentes versiones. Y todavía están sacando más Biblias con las mismas versiones, pero cambiando algunas cositas, porque este libro no tiene copyright, o sea, en lo que es en derecho de autor, a menos que esté corregido y puesto o impreso por una persona que, por ejemplo, una institución religiosa, una persona que se dedique a traducir ¿ves? Es un negocio bueno entre nosotros. Es un negocio bueno porque es el libro que más se vende en todo el mundo. Unos lo compran para escudriñarlo, otros lo compran por curiosidad y tiene muchas cosas interesantes. Sobre todo lo más interesante que tiene es algo que tal vez nosotros como cristianos en muchas denominaciones, estoy hablando en general, no lo solemos tomar como una historia o parte de lo que fue Israel, lo que es lo que se menciona como pueblo bajo la ley hasta la venida del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante Israel? Porque precisamente es la base de todo lo que son los misterios. Los oráculos de Dios fueron escritos en un idioma muy especial, un idioma donde tiene muchas características muy especiales que no terminaríamos esta mañana. Como es un mini seminario, pues tenemos que ponerlo más cortito. El caso es que estos 39 libros que están en nuestras Biblias del Antiguo Testamento es exactamente lo que usaban en el primer siglo, segundo siglo y tercer siglo. Ok, quiero que sepan que nuestro cristianismo comienza allá con lo que es la venida del Espíritu Santo en los 120 o a los 120 que estaban allí reunidos. Uh-huh. Y no aparece la iglesia romana hasta después del 300 con Constantino. Okay. Si ustedes escuchan otra cosa, pues ya no pueden decir estas cosas. Vaya, se sabe toda la verdad porque ya hay alcance de todas estas cosas. Quiere decir que la Iglesia Católica Romana, que significa universal romana, esta iglesia pues es una de nuestras denominaciones, nuestras entre comillas, porque todos pertenecemos a Cristo. Uh-huh. Y bueno, pues tenemos la Biblia, como digo, esto es un semillero. ¿Por qué es un semillero? Un semillero de palabras. Y precisamente nosotros pues usamos como base. Teniendo en cuenta, por ejemplo, en esta mañana que usted está aquí sentado, usted tiene que tener en cuenta, como se dijo, como se cantó, como estuvimos participando de un solo espíritu, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, que es nuestro Espíritu también. Entonces todo esto, en San Pablo explicaba, el que se une al Señor, un espíritu es con Él, o sea que nosotros somos uno con Dios. La razón de por qué no estamos viviendo toda la plenitud de un Hijo de Dios, o toda la plenitud de Cristo, es porque nosotros en el diseño que Dios tiene, tenemos un tiempo para desarrollar los cambios, esto es, para ser transformados. San Pablo decía, todos seremos transformados.
Entonces es una de las cosas básicas. ¿Por qué existe la iglesia y para qué es la iglesia? Es precisamente para formación, para formarnos. Si nosotros en esta mañana nosotros no tenemos eso en cuenta, podemos venir por escuchar un buen sermón, una buena enseñanza. Bueno, yo sé que siempre es de bendición. Otros pueden venir a juntarnos como para estar en la presencia del Señor, para participar de la alabanza, que es muy, muy bonito y muy hermoso. En fin, esto es un tiempo de edificación. En algunos lugares, pues, el tiempo de edificación, pues, la gente no lo sabe, pero siempre son edificados. Siempre nosotros tenemos una bendición de Dios. Donde hay 2 o 3 reunidos, siempre está el Señor con nosotros. Así que en esta mañana tenemos que tener en cuenta que el Espíritu de Dios es lo que nos va a dar sobre este semillero, cualquier espacio, cualquier tema que nosotros escojamos, ¿sí? Pues nos va a dar entonces la luz que sea necesaria. Ok, yo tengo aquí, déjame ver si todavía me dura. Ah, sí, lo tengo aquí. No es una semilla de mostaza, que es más chiquita todavía, ¿ve? Pero es una semilla creo que es de naranja o algo así. Entonces la primera pregunta que yo voy a tener a ustedes que son los alumnos, todos somos enseñados por Dios. O sea que simplemente tú y yo estamos nosotros en la presencia del Señor, en el Espíritu, y nosotros vamos a escuchar y vamos a escuchar todo lo que yo esté hablando. Usted va a escuchar todo lo que yo esté hablando, pero usted va a tener en cuenta que el Espíritu de Dios es el árbitro, o sea, que es el que te va a decir si yo hablo verdad o no. Y además de eso, pues nosotros confiamos que hablamos verdad en el Espíritu cuando tenemos entonces el amor de Dios como una cosa primera o primordial, que es lo que nos ha unido aquí esta mañana, y pues estamos seguros de que el Señor va a hacer todo esto en una forma que nosotros podamos asimilar, o sea, en su corazón. Ok, esa semilla es la primera pregunta para ustedes que, en este caso, todos nosotros somos los alumnos del Espíritu de Dios, pero a mí me toca dirigir, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué es esa semilla? Es una semilla que contiene algo, ¿no? Entonces, si yo te digo de naranja, pues usted la va a sembrar en su casa y le va a echar agüita y va a esperar un tiempo y cuando viene a ver, pues empieza a crecer una mata de aguacate. ¿Estoy bien? ¿O ustedes son buenos alumnos? ¿Por qué? Porque la semilla trae según su naturaleza. Entonces, cuando se siembra y se le echa agua y viene el tiempo, comienza a crecer la matita, en este caso de naranja. Y después entonces la semillita sigue en el tronquito de la mata hasta que se hace grande una mata de naranja y tiene muchas más naranjitas. ¿No es cierto? No. La semillita desaparece. Entonces la pregunta tremenda es, ¿esa semilla está viva o está muerta? ¿Ve? ¿Ve? Ok, vamos a sintonizar con el Espíritu. Yo no le voy a decir si está viva o muerta, pero le estoy dando la oportunidad que usted piense. Bien, está viva porque contiene una vida que se llama un árbol de naranja, con todo, las naranjitas, hasta los niditos de los pájaros. ¿Ok? Pero más sin embargo, nosotros no la tiramos cantidad de veces cada vez que comemos una fruta y tiramos la ¿por qué? Porque suponemos que está muerta, a menos que se siembre. Entonces, cuando Jesús estuvo en los evangelios aparece que Jesucristo le dice a un joven que quiere seguirle. Le dice, yo quiero seguirte, pero yo tengo primero que ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dice, deja que los muertos entierren a los muertos. Entonces, si me voy por ahí, la semilla está muerta. Ahora, Jesús mismo enseñó y dice, si el grano de trigo no cae y muere, pues queda solo.
quiere decir que el grano de trigo tiene en sí una vida. Si vamos a cambiar el nombre de trigo por el nombre de naranja, okay. Si la semillita de naranja no cae al piso, o sea, no cae al suelo, a la tierra, y nace, pues entonces está viva, está muerta. ¿Ven? Lo interesante es que nosotros acotejamos lo espiritual. Toda la gente en el mundo dicen que ellos están vivos, pero Jesús dijo que están muertos. O sea, ¿cuál es el concepto? No estoy hablando de teología, sino estoy hablando de una cosa que el Espíritu de Dios la puede tomar y la puede transformar. Lo que está diciendo, lo que nos está enseñando el Espíritu, es que el hombre dice a las cosas según entiende. ¿Ve? Pero Dios le dice las cosas según la verdad. Por tanto, nosotros tenemos entonces un árbitro, tenemos una ayuda, un consolador, el Espíritu de Dios, que puede entrar en esta escritura por la causa de que nosotros somos los que la leemos. Yo abro aquí la escritura y me voy a buscar algo me voy a buscar un salmo, me voy a buscar cualquiera para las palabras. Eclesiastés, por ejemplo. Dice Eclesiastés, dice Salomón, todo tiene su tiempo, tiempo de vivir, tiempo de nacer, tiempo de morir, etcétera, etcétera. Y entonces me estoy encontrando con una escritura que es muy importante, porque le dijo que es un semillero, pero si nosotros vamos sin el Espíritu de Dios, sin el amor a Cristo, y sin una conexión con Dios, por ejemplo, yo tenía un amigo que yo lo llevé a la iglesia, aceptó a Jesucristo y todo, pero él tenía una Biblia, y lo que él buscaba en la Biblia eran los platillos voladores. Nosotros le pusimos de jarana, de juego, le pusimos el platillero, porque es lo que a él le interesaba, y por ahí llegó. Y otros llegaron por otras razones. Y tanto es así que cuando yo era joven, que estaba jovencito, antes de 13 años, pues 13, 14, pues yo estaba en la iglesia católica y yo no podía leer la Biblia si no el sacerdote o el maestro mío de religión, entonces si no me decía qué leer. Yo inventé, uno era astuto, ¿no? Inventé una cosita y dije que yo pintaba muy bien, que yo quería ver los pasajes de la Biblia para pintarlos. Y él se la llevó porque uno se cree que sabe, pero él sabe más porque lleva años de experiencia y me dijo que no tenía permiso para hacerlo. Entonces, ¿qué va? Me decidí entonces, tú sabes, no hacer nada. Hasta que entonces, por la gracia de Dios, un día, pues, en mi trabajo, pues había un señor allí que lo molestaban mucho y le decían cuántas cosas de Jesucristo. No lo molestaban a él, sino trataban de molestarle a él con lo que él profesaba. Él era cristiano. Yo lo había visto cerca de mi casa en una iglesita pentecostal. Nunca había tratado con él, pero él estaba allí. Y ya, para ese tiempo, pues, yo ya no estaba en la iglesia católica y pues yo simplemente eran tiempos de mucho problema allí en Cuba. Y el caso es que estando yo trabajando y estudiando un poquito, o sea, aprendiendo a lo que es arquitectura con una oficina de unos amigos de mi papá que eran arquitectos, pues ahí fue donde ocurrió todas estas cosas. Cómo el Señor me llamó la atención con este hombre que no se molestaba porque le dijeran de Jesucristo ni alma mía. Le decían, ustedes pueden imaginar cuántas cosas usted puede escuchar en el mundo de Jesús. ¿Ve? Y cuántas tonterías y cuántas cosas vaya, que son bien feas. Y él se sonreía. Pero ¿qué pasa? Que yo me tomé para mí dije, yo voy a defender a este porque no lo están molestando a él, me están molestando a mi Dios, a mi Señor Jesús. Y entonces pues me acerqué a él y le dije que yo lo iba a ayudar. Y él me dijo, no me puedes ayudar. Sí, yo te voy a ayudar. En cuanto venga esta gente hoy y suban la escalera,
que son los que trabajan en el campo midiendo eso. Usted sabe, la gente dice, entonces, pues, cuando ellos vengan y te digan algo, mire, van a faltar escalones ahí porque los voy a tirar por la escalera. Y me dijo, no, no seas violento, no es la cosa, no es así. Y me llamó tanto la atención de que él mantenía esa paz en su corazón. Y entonces se me ocurrió algo que no se le ocurrió a él, pero se me ocurrió a mí porque era la oportunidad, parece que Dios me estaba dando. Le dije, mira, consígueme un Nuevo Testamento y yo voy a leer el Nuevo Testamento. Cuando esa noche yo llegué ahí a mi casa, tenía mi cuartito ahí aparte, como por cierto, como a las 2 de la mañana todavía tenía la luz encendida y eso es una costumbre muy de tiempo, ¿no? Y estaba leyendo ahí, pero ¿qué pasó? Que cuando abrí el Nuevo Testamento, donde él me dijo que abriera en Juan, yo comencé a llorar. Y yo dije, ¿qué está pasando? Y mientras más leía, más lloraba. Y bueno, aquello fue yo no sabía por qué. El caso es que al otro día cuando terminé toda la faena de todo el día, iba a una escuela por la mañana, iba por la tarde otra cosa, iba por la noche a la escuela de arte. El caso es que me pasaba el día en la calle. Y pasando el día en la calle, pues tenía en mi bolsillo el Nuevo Testamento. Y dije, qué raro este libro, déjame volver otra vez. Y volví esa noche y volví a abrir el Nuevo Testamento y volvió a pasar lo mismo. Entonces ya se me hacía el día muy largo para llegar la noche, ¿ve? Y esas son experiencias que uno tiene y usted puede haber tenido muchas diferentes, ¿no? Hasta que entonces un día los amigos míos me dijeron, oye, te está pasando algo porque tú quieres irte temprano. En lugar de estar mataperreando aquí en el parque y ir a tomar algo y comer algo, pues te quieres ir enseguida. Digo, no, es que yo tengo cosas que hacer. El caso es que yo no entendía hasta hace muy poco, que realmente no es que viniera el Espíritu de Dios sobre la Biblia, sino que el Espíritu de Dios está con nuestro espíritu. En este caso, si usted ha tenido la experiencia de la unión con Dios, tienes un nuevo nacimiento, pues entonces de allí es de donde venía la respuesta. Y yo no entendía qué era. Pues entonces yo necesitaba que alguien me explicara. Como no tenía quien me explicara, pues entonces me di a la tarea de buscar una iglesia. No cristiana, por supuesto. Y entonces dije, bueno, ¿y a cuál voy? Si hay tantas. Tenemos un seminario, tenemos aquí más de 8 o 10 iglesias diferentes aquí en la ciudad. Entonces me voy entonces a buscar qué es la iglesia. Digo, bueno, como me gusta escudriñar, me fui a la biblioteca, me pasé toda la tarde buscando de dónde salieron todas las iglesias. Y entonces llegué a la conclusión de, esta no me interesa por esto, esta por esto, esta por esto. El caso es que yo creí que estaba eligiendo y me voy entonces a buscar la iglesia bautista. Pero entonces ahora, ¿quién me invita a la iglesia bautista? A mí me da pena llegar allí y sentarme. ¿Y usted quién es? Y yo sé cómo es la cosa. A la del hermano, ni loco, porque yo no estaba acostumbrado a las exclamaciones de alabanza grandes pentecostales. Y para mí yo decía, bueno, pues imagínate, yo mejor dejaba ver cómo me le zafo el cuerpo cada vez que me invitaba. El caso es que escogí esa iglesia, pero después entonces estaba buscando quién me llevara allí a la iglesia. Y ya hasta escogí la iglesia. De ahí también conocí un muchacho que iba a esa iglesia, pero no iba mucho. No me convenía que me invitara, porque no era de la pata del diablo, como decíamos, ¿no? Y entonces me esperé. Y cuando eso, entonces, un día conocí a una señora que estaba buscando para su hija llevarla, que tuviera entonces una beca en la escuela de pintura. Como yo era dirigente allí y todo, y pues imagínate, era uno de los principales, pues traté de ayudarla, la llevé al ayuntamiento, etcétera, etcétera, y no pudimos resolver nada, pero ella insistía mucho que yo fuera a su casa a conocer las hijas. Y yo tenía 16 años y dije, no hombre, esta es una gente muy seria y a 16 años yo no puedo estar
pensando en personas serias, ¿no? Quiere decir que tenía muchas cosas que para ocuparme de las otras que le interesan a los varones. El caso fue que cuando conocí a Tere, no me fui allí, sino trataba por todos los medios de no pasar ni por siquiera por la casa. Pero un día se me olvidó y pasé por esa casa. Y al momento de pasar, fue el momento que se abrió la ventana y salieron y ahí pues me puse a platicar con la señora y resulta que llamó a las hijas y después me dejaron solo con ella. El caso fue que hablamos y hablamos de Cristo porque ella iba a la iglesia bautista, o iban a la iglesia bautista. Pero yo le dije, yo también leo la Biblia y tengo mi Nuevo Testamento, y le saqué el Nuevo Testamento. Digo, y quiero que me invites ahí a la iglesia. De verdad, yo no tenía ningún interés de más nada que me invitara, porque así yo digo, encontré a la persona que me iba a invitar. Y así fui allí. Ahora, usted esta mañana no ha sido invitado aquí, ¿verdad? Aquí hay gente de Georgia, pero, ¿verdad? Hi. Sí, pero todos los somos de aquí, de San Antonio. ¿Hay alguien invitado? No, nuestra hermana que está acá atrás, ella vino sola, nadie la invitó. Sí, ya la conocemos. Pero todos los demás vivimos acá. Y todos los demás que están aquí no sabían esta mañana que iban a estar en un mini seminario. ¿Alguien lo sabía? Algunos cómplices que hay por acá sí. Pero los demás no sabían. ¿Por qué mini seminario? Bueno, porque nosotros tenemos que entender que esta escritura no se puede abrir porque es letra muerta, es semilla muerta. ¿Por qué semilla muerta? Porque es letra y papel. Pero ¿dónde está el misterio de que tú la abres y comienza entonces a pasar algo en tu vida? El misterio está en que hay una conexión de la verdad que puede ser mal interpretada si no tienes el Espíritu de Dios. De ahí que Dios ha permitido que en 2000 años nosotros tengamos los primeros 300, olvídate que eso no se sabe mucho porque hubo una gran persecución cuando la iglesia se hizo fuerte, Roma se hizo fuerte, pues adaptó lo que es la iglesia romana, y la iglesia romana pues estuvo siempre tratando de eliminar todo lo que es historia, todo lo que no le convenía para que siguiera adelante el propósito de una iglesia en el mundo, una iglesia universal, una iglesia romana universal. Y de ahí que entonces dicen que el primer papa es Pedro, etcétera, etcétera. Pero lo que pasó en esos años, hace 50 años atrás no se sabía, pero ya se sabe. La tierra guarda los misterios. Los hombres saben lo que ha pasado en la tierra por las fósiles, por las cosas, y porque se va abriendo la verdad, porque es imposible que nosotros vivamos en el día de restauración de todas las cosas, ignorantes, ¿ve? Porque somos hijos de Dios, donde estamos siendo enseñados por Dios y donde tenemos una palabra tan importante que el mismo Jesús dijo, escudriñar las escrituras, o escudriñan ustedes las escrituras, le dijo a aquellos allí. Estaba hablando de los 39 libros, o estaba hablando de muchas más escrituras que tienen los judíos. Y entonces le digo, pero en ellas les parece que tienen la vida eterna. Y sí es cierto, ellas dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengan vida abundante. Entonces, ¿nos hace falta el semillero o no nos hace falta? Sí, cuando uno dice que esto es letra muerta, como lo hemos dicho por tantos y tantos años, la gente piensa que uno está diciendo, profanando algo, pero realmente no lo es. El hermano René es un hermano que fue de Cuba, se fue a República Dominicana, y tuve la oportunidad de conocerlo y después estuve en su iglesia allí, una iglesia pentecostal chica, y allí en República Dominicana. Y el hermano René, no sé si algún día me escuchará esto, pero estábamos en casa de Cofiño, un hermano que se había convertido con la hermana Norca. Yo no la conocía a Norca, pero sí conocía a Cofiño. Y Cofiño conocía muy bien, estaba traduciendo la Biblia.
Me da risa porque el hermano Fran dice que Cofiño un versículo que es chiquitito, le hizo como así de grande. Porque eso es lo que pasa. Usted puede decir, y yo voy al campo y te puedes meter ahí todo lo demás. Y vi un pajarito y vi la calle, etcétera, etcétera. Y se puede hacer una frase que voy al campo, una frase como de 50 palabras. El caso es que estábamos en casa del hermano y él era periodista y convertido, estaba su bien, bien hermoso en su corazón, un lindo hermano. Y entonces René, que él lo conocía, pues vino de visita ahí a Georgia, Atlanta, allá donde está Tere hoy. Y entonces pues algo pasó y Cofiño puso la Biblia en el piso y se paró arriba de ella. Y René le da un empujón y le dijo, eso es no sé qué la palabra que dice, un sacrilegio. Como hay personas que abren la Biblia en su casa para que sean bendecidos todos los aires. Nada es tan falso como eso. Porque realmente, si el amigo mío que buscaba las cosas extraterrestres ahí, y otros que buscan ciencia, y otros que buscan teología, y otros que son enseñados en lo que es la doctrina de su denominación, ¿ve? Todos ellos están unidos, o sea, la doctrina de denominacional está unida, o sea, se unen las personas que creen lo mismo y enseñan lo mismo. Por ejemplo, cuando yo fui a tomar ser miembro de la iglesia bautista, pues me tenían que aceptar, pero para aceptarme tenía que ser bautizado. Y para bautizarme tenía yo que pasar un curso. No pasé el curso porque el pastor era más liberal. Y entonces pues nos bautizamos. Yo me bauticé. Pero regularmente lo que hacen es enseñarte la doctrina. Para que entonces, si tú vas al bautismo, estás seguro de que tú recibiste a Jesús como tu Salvador. Entonces estás bajo la bendición de estar unido con Dios, entonces te bautizan y después que te bautizan eres miembro de la iglesia. La buena noticia que tenemos esta mañana aquí, o esta mañana todavía, ¿sí?, es que usted cuando se bautizó, aunque no lo sepa, se hizo un discípulo de Jesucristo. Okay. ¿Por qué? Porque lo demás lo hizo el Señor. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice la Escritura. Y usted, pues para creer, tuvo que ser llevado a través del Espíritu Santo a esta situación de creer. ¿Por qué? Porque el mismo Señor Jesús dijo en Juan que nadie viene a mí si el Padre no le trae. ¿Y qué dije que era el Espíritu Santo? El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y tu Espíritu. ¿Por qué? Porque está unido contigo y nadie lo puede separar. Y de ahí entonces que nosotros podemos entender si le damos a Él, o si estamos conscientes de que Él nos enseñe en la semilla. ¿Bien? Entonces hasta ahí díganme si entendieron algo. Después no digan, yo no entiendo, hermano Pablo. Sí, pues aquí había una hermana que no le caía yo muy bien, y entonces siempre decía, no, es que, usted sabe, el hermano Pablo no se le entiende. Y empezó a hacer una propagandita por ahí. Y digo, mira, la llamé y le dije, mira, tú sabes lo que pasa, que tú tienes que estar en paz con todo. Y entonces se puso en paz y ya que se le quitó ya la cosa de estar ahí haciendo propaganda mala. Miren, lo importante para mí no es que usted me entienda, sino que usted entienda lo que el Espíritu está hablando a la iglesia, que eres tú. Entonces, los hermanos que llegaron después, les doy de nuevo la noticia de que estamos en un mini seminario donde estamos comparando el semillero. Seminario, lo que significa semillero. Sí, yo sé que muchos de ustedes participaron del último seminario y me están pidiendo a ver si este año podemos tener, por lo menos en los meses de verano, podemos tener entonces un semillero bueno. Bueno, y ahora vamos a descubrir por qué es necesario lo que llamamos seminario. Bien, para que no nos equivoquemos,
Estamos usando palabras que todo el mundo entiende. Pero un seminario para un católico es donde estudian los curas, donde se hace uno el pastor, que el sacerdote en la iglesia católica es el pastor, es el cura. Okay. Seminario en la iglesia bautista es donde se prepara a la persona para ser un pastor. Uh-huh. Seminario en otros lugares más o menos lo mismo. Pero usamos esa palabra, pero no tenemos aquí, usted no está preparándose para ser pastor, ni usted se está preparando para ser ministro, ¿no? Entonces, ¿para qué entonces vino el seminario? ¿Para qué el hermano Pablo quiere que tú sepas que es un mini seminario, que es un seminario? Y te va a dar una condensación de esto, para que tú entiendas y podamos entender todo por qué razón existe lo que es la enseñanza, lo que es la compartir de dones, lo que es la participación de la iglesia. Cuando la iglesia se reunía en el primer siglo, no crean que habían salas así como esta. Bueno, en los primeros días, en casa de Dora, en casa de la hermana Leti, en casa de la hermana Idalia, y supongamos que vivamos aquellos días. Entonces Pablo escribía, bueno, yo estoy mandando una carta a la gente a la iglesia que se reúne en la casa de Dora. Y a lo mejor había en la casa de Dora eran 3 o 4 personas, pero a lo mejor habían 5, 10. Pero ¿qué pasa? Que en cada cuadra, si hubiera una casa donde se reúne la iglesia, tendríamos entonces un grato olor a Cristo ahí por toda la ciudad. Aunque tenemos bastantes iglesias aquí cerca. Al doblar de Dora tenemos una pequeña iglesita de una casa allí. Aquí tenemos esta. Está la Bautista que está al lado de su casa. Está por aquí por bandera de los hermanos del séptimo día. Aquí hay 4 más aquí abajo. La presbiteriana, la Bautista y cuántos más. Y después, no sé, para acá hay para el shopping center hay otra más. Y aquí atrásito hay un ministerio de unos hermanos puertorriqueños que se reúnen. ¡Wow! Y usted dirá, bueno, pues no es una mega iglesia. No. Pero si todos los que están reunidos en todos esos lugares se reúnen en su nombre, se reúnen bajo el Espíritu de Dios y hacen lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, que compartían juntos el pan, o sea, comían, oraban y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, no te creas que estoy hablando de apóstoles que hay ahora por todos lados. Sí, anoche mismo recibí un email ahí donde decía apóstol. Y yo imagínate, digo, bueno, si apenas hijo de Dios, imagínate, y todavía no estoy completo. y bueno, el caso es que la gente usa los nombres, como yo estoy usando también el nombre de seminario. Pero estoy usando el nombre de seminario porque de otra forma no entendería. Aún usando ese nombre, muchos de los hermanos aquí no han estado en un seminario. Sí, tienen unas clases ahí, Pablo y la hermana Terry, y algunos hermanos que hacen, tú sabes, la clase. Pero llega el momento de que nosotros tenemos que conocer lo que pasó y por qué nosotros estamos este día en el día de restauración de todas las cosas. Lo que pasó, ya pasó. Dos días donde dijo el Señor, hoy y mañana yo hago milagros y hago sanidades, echo fuera demonios, pero al tercer día yo perfecciono mi obra. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el lugar donde Dios trabaja y escribe en nuestros corazones. Y cuando nosotros nos reunimos para tener entonces un seminario, lo que estamos haciendo es buscando que se llenen, porque tenemos muchas páginas en blanco. Y todas esas páginas en blanco serían entonces, si son escritas nada más con tinta y papel, serían entonces letra muerta. Tendría entonces que el Espíritu de Dios vivificarlas. Y entonces como nosotros
no entendemos eso, mucha gente, pues entonces no le damos importancia a lo que es un seminario. Bien, entonces vamos a ir apurándonos, ¿verdad? Para que yo les permito, a ver, la hora son las 12 menos 20. Ok, vamos a buscar entonces en 1 de Juan 3.2. En 1 de Juan 3.2 dice, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entonces, si somos hijos de Dios, entonces ¿para qué queremos ser otra cosa? Eso es lo que uno piensa cuando lee eso. Pero cuando uno lo lee y le pregunta al Espíritu de Dios, dice, Pablo, es que ahora tú eres un hijo de Dios, pero es que no has llegado a la experiencia, a la plenitud de un varón perfecto, a la imagen y semejanza de tu hermano mayor Jesucristo. ¿Y eso quién lo dijo? Eso lo dijo el hermano Pablo. Pablo el apóstol. Efesios, capítulo 4. Dice, para que todos lleguemos. Pero ¿qué pasa? Que por todo viento de doctrina hay hombres que por estratagema, usan las artimañas del error para confundir y estudian entonces el libro y le llaman a este libro la palabra viva. Pero la palabra viva no es este libro. Esa es la palabra muerta. Y de ella nosotros sacamos la semilla para que entonces podamos nosotros ser edificados. Entonces la iglesia tiene un sentido. Si no se le da su denominación, bueno, no es un problema mío. Si la denominación tuya, tú estás unido por lo que crees, bueno, no es problema mío. Pero las denominaciones del mundo y todas las religiones del mundo están unidas por lo que creen. ¿Ve? Y nosotros en realidad estamos unidos por lo que creemos, pero la diferencia está en que ellos creen doctrinas y usted cree en un Dios vivo. Usted cree en un Dios que se está edificando. Y que no solamente te edifica, sino que sabes por qué te juntas a comer con tus hermanos, a participar de la mesa del Señor, a participar de su espíritu, porque tienes necesidad de ser instruido en la verdad, para que entonces esa verdad se haga vida y todo esto te lleve a ser transformado en un hijo de Dios. Okay. Si la denominación o la iglesia cualquiera o la religión cualquiera une a las personas por doctrina, usted no está unido por doctrina. Usted está unido por Cristo. La doctrina no te unió. Lo que te une a ti y te une a otras personas es el Espíritu de Cristo. Y eso es la realidad de lo que es la vida. El Señor Jesucristo, repito, dijo, ustedes tienen las Escrituras, por supuesto, se ha hablado de los 39 libros. ¿Y a ustedes les parece que tienen la vida eterna en ellas? Está bien, y dan testimonio de mí. Qué bueno. Poquita gente estudia lo que es el Antiguo Testamento. Nosotros siempre damos porque ese es Israel, ese es el pueblo de donde el Señor Jesucristo iba a venir o vino. Y el trabajo que tenían ellos no es nada más que trabajar, practicar todas las leyes que estaban en sus corazones. Y entonces, cuando ellos practicaban todas esas leyes en sus corazones, en las fiestas, etcétera, etcétera, con la esperanza de que un día apareciera el Mesías. Y que entonces en el Mesías pudiera entonces cumplir el trabajo que Dios le había puesto a ellos desde Abraham. Y el trabajo que Dios le puso de Abraham es precisamente que viniera un hijo. Que el hijo entonces pudiera participar, ¿ve? Y trayera al mundo, unir al mundo con Cristo, o unir al mundo con Dios. Okay. Si tiene algún sonido por allá, por favor. Si alguien está con su teléfono, por favor, póngalo en vibrador. Yo sí estoy escuchando un teléfono. La persona que lo esté, por favor. Es que estoy oyendo afuera, estoy oyendo dentro. Y necesito simplemente que me atiendan, porque por eso estamos aquí. Como estamos en una clase, podemos parar y usted puede hacer preguntas también. No hay problema en eso. Ok, gracias.
Parece que ya se apagó. Bien, entonces, ¿cuál es el hilo de la conversación? Allá vamos. Nosotros somos la palabra viva. En el tiempo de Jesús, pues yo no creo que haya ningún pasaje donde Jesús andaba con un rollo, llevaba los rollos de la Biblia para todos lados. Nosotros aquí tenemos esa costumbre. Vamos ahí a comer aquí cerquita y había un hermano que llevaba corbata como yo. Los demás estaban sin traje. Y entonces ese llevaba una Biblia, nomás era como 2 veces el tamaño de esta. Un poquito más era una Biblia de púlpito. Entonces yo le digo a los hermanos, ¿ustedes saben que yo conozco quién es el pastor de ellos? Dice, ¿quién? Dice, el que lleva la Biblia, que tiene corbata. Entonces, no son o no somos por lo externo. Si tuviéramos que ser, lo somos, pero no es ni la tarjeta que te ponen, ni el cuello clerical, y eso no es malo, no es malo en una sociedad que solamente se distinguen las personas, los policías por el traje. Que viene un hombre sin traje, con un carro cualquiera y te dice, te voy a poner una multa, ibas a exceso de velocidad. Usted le dice, se va a reír en su cara. ¿Sí? Porque vivimos en un mundo que es legal y tenemos que hacerlo. Ellos tienen señal de autoridad, ¿ve? Los pastores en la religión tienen señal de autoridad, pero nosotros vamos un poquito más allá. Vamos a dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo para entonces entrar. Es que los rudimentos de la doctrina de Cristo significa todo lo que usted sabe de teología, todo lo que usted ha sido enseñado, doctrina del bautismo, el juicio eterno, todo eso que está en capítulo 6. Y cuando usted lee el capítulo 6 de Hebreos, dice, pues dejando atrás los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, ¿cuántos de los que están aquí, no me vayan a contestar, saben que usted tiene que ser perfecto? Que lo que le agrada al Padre es que usted sea perfecto. Ahora, perfecto no como nosotros entendemos que somos perfectos. Perfecto para un griego, imagínate, un rostro ahí con ciertas características. El que tuviera una naricita chiquita no era perfecto ahí en Roma. ¿Sí? Entonces, pues, el perfecto no es lo que se ve en la forma externa, sino el perfecto es un hijo de Dios completamente. San Pablo, que había tenido una experiencia que ni tú ni yo la hemos tenido, en camino a Damasco, y había tenido, y cuando fue allá cuando naufragaron y todo, dijo, el ángel del Señor vino esta noche y habló conmigo aquí, sabiendo San Pablo lo que le estaba diciendo, porque él tenía contacto con el Espíritu de Dios. Y yo creo que fue el Espíritu, puede haber sido un ángel de verdad, pero puede haber sido el Espíritu de Dios, que es el ángel de Cristo. El ángel significa el Espíritu. Okay, entonces San Pablo, él decía que él no enseñaba nada que no estuviera en la ley y los profetas. O sea que para él era muy importante. Por supuesto, pues claro, si no había nada, no había Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento vino por causa de que se recopilaron todas esas cosas, todos esos libros en la Iglesia Católica después del año 300 y nos ha llegado a nosotros. Okay, estoy seguro que esta Biblia no tiene todos los libros que tiene la Iglesia de la Biblia Católica. Yo uso la católica. Nosotros tenemos una cosa en común con todos los cristianos, okay, que es que usted está usando la Biblia nada más como palabra de Dios. Pero si te vas a la misma Iglesia Católica, te voy a enseñar de que ahí se usan 3 elementos para poder tener una respuesta de Dios. 1, la Escritura. Por eso la Escritura no es una cosa que usted puede poner una escritura, una Biblia en el piso, una Biblia católica, para un católico arriba y para él no es nada. Pero para un cristiano, entre comillas, de muchas denominaciones nuestras, eso sería como una ofensa, como dijo René a Cofiño, que lo empujó. Y le dijo, no, eso es un anatema, eso es una maldición, eso está feo, está malo. ¿Por qué? Porque también entonces ellos consideran de que la Escritura
La naturaleza y la experiencia son tres factores que están escritos en primera de Juan, para que usted tenga una verdad. Usted no tiene la verdad nada más que de la escritura. Usted tiene la verdad de su vida es su experiencia. Tenemos nada más nosotros el tiempo de vida que Dios nos dé para poder ser edificados. Sin el tiempo de vida que Dios te da para ser edificado, tú nada más que piensas que vas a mantenerte santo, 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 para ganarte el cielo, pues perdiste la oportunidad de ser edificado y de parecerte al hermano mayor Jesucristo. Nuestro hermano mayor Jesucristo es uno con nosotros. Y ese es el plan de Dios. ¿Cuántos han oído eso? ¿Lo oyeron todos? ¿Verdad? Entonces, ¿usted lo cree? Yo no sé si lo creerás. ¿Ve? Pero la base de nuestro cristianismo es la fe. Sea en cualquiera de las denominaciones que haya. ¿Y por qué estamos aquí esta mañana? Porque Dios nos mantiene vivos. Y nos mantiene vivos porque tiene propósito con nuestra vida. Por tanto, tú no viniste a un mini seminario, ni vas a venir al seminario, ni vas a venir a las clases, ni vas a venir el domingo a la iglesia ¿para qué? No para hacer un día más, para cumplir con Dios, es para perfeccionarte. Aquí nosotros somos edificados y nosotros tenemos la necesidad de ser edificados. Me queda poquito tiempo, así que simplemente abran conmigo, segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer aquí en capítulo 3 de 2 Corintios. A ver si aparece por aquí, ya apareció. Antes de leer 2 Corintios 3, vamos a tener en cuenta esto. Cuando Moisés dio la ley, 5 libros de la ley, o sea, en esos 5 libros está toda la ley, Deuteronomio, Génesis, Deuteronomio, todos los primeros 5 libros que están en la Biblia. Cuando él la dio, antes de entrar en la tierra prometida, él leyó la bendición y la maldición. Y les dijo a ellos, esta palabra que yo le estoy trayendo de bendición y maldición, no está más allá de los cielos para que tú la busques, ni está en la profundidad de la tierra, ni está más allá del mar, ni está por allá por la izquierda, por otro lado. Está en tu corazón. O sea, tú eres, la ley de Dios está dentro, estaba dentro de ellos, pero ellos no la veían. Hasta que entonces Moisés la sacó afuera y la escribió. Y puso en el Deuteronomio, dijo, Jehová dice que debes amarle con todo su corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esa ley que está dentro de ti, Él la puso afuera. Si tú amas al Señor de esa forma, Él te va a dar la bendición que es esta. Y de toda la bendición, 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 bendición. Pero si tú no haces conforme, si tú no te interesa, entonces estas son todas las maldiciones. Pam, 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 pam. Y le dice todas las maldiciones. So, yo quiero decirte que esa ley fue clavada ahí en la cruz. En Dios mismo que se hizo hombre. Y se negó hasta la muerte y la muerte de cruz. 2 muertes. Primeramente la muerte de Él. Él era la semilla. El primer hombre. Y Dios mismo hecho hombre. Y entonces, Él en su vida, pues tiene que actuar como hombre, tiene que pensar como hombre. Por supuesto que Él no niega la unión con el Padre, al contrario. Dice, Marta, María, yo soy la resurrección y la vida. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero allí lo podemos ver en Getsemaní, sudando sangre. Todo eso lo has leído muchas veces.
Y cuando fue ella a la cruz, cuando llevaba la cruz, estaba tan débil que estaba más débil que tú y que yo. Porque todavía nosotros podemos cargar algo, ¿no? Sobre todo si es comida. Pero estaba bien débil y tuvo que ayudarle a otro hombre. En la cruz fue clavada la ley. ¿Por qué? Porque esa ley en los corazones de ellos y en los corazones de toda la tierra, de todos los hombres, tiene una justicia. Y cuya justicia ningún hombre puede, ni tiene el poder, ni tiene la fuerza para cumplir. Pero solamente Dios, haciéndose hombre, podía mostrar el amor de esa ley y podía entonces clavar esa ley en el madero y esa ley entonces iba a quedar solamente la justicia de esa ley. Nosotros estamos viviendo la justicia de la ley. Quiere decir que usted, aunque no eres perfecto hijo de Dios y no has llegado a la perfección de un hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios, a pesar de eso, Dios te ve, tu Padre, como perfecto, porque te ve a través de la justicia de Jesús. Por eso te llamó justo. Somos espíritus. Mi espíritu y tu espíritu y los espíritus de todos los cristianos, no importa qué denominación tenga, son justos, hechos perfectos. Y ha llegado el día donde nosotros tenemos que entender que nuestras páginas en blanco tienen que escribir. Y eso no lo puedo escribir yo. Yo puedo compartir desde la escritura. El que puede escribir eso en tu vida y es vida es precisamente el Espíritu de Dios. Y eso está en el misterio de la unión con Dios. Nosotros tenemos el vivir ese misterio si es que nos interesa vivirlo. Y si nos interesa este llamado entre tantos millones de personas que hay en el mundo, en el tiempo de Pablo, en el mismo libro de los Hechos, ¿ve? Uno de los gobernantes romanos se quedó atormentado por las palabras de Pablo y dice, estás loco, las muchas letras te volvieron loco. Tú sabes lo que decir en público, es decir a todo el mundo que Dios va a abolir la muerte. Y eso tú tienes que escucharlo, tú tienes que trabajar en eso. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ustedes tienen que trabajar. Porque ellos le preguntaron a Jesús, capítulo 6 de Juan, ¿cómo se hace la obra de Dios? Y nosotros oímos también, un poquito más adelante, dice, y esta es la obra de Dios que creáis. Cuando ellos perseguían a Jesús para comer el pan, Jesucristo les dijo que tenían que comerlo a Él. Y cuando ellos estaban persiguiendo, entonces dice, ¿cómo se hace la obra de Dios? Dice, esta es la obra de Dios, que creáis en Él. Entonces nosotros estamos bien, estamos calificados, creemos en Jesús, sabemos que nosotros no podemos añadir, sino a través que Él le añade a nosotros, pero bien claro el Señor enseñó que debemos trabajar por la comida que no perece. Y usted trabaja mucho, trabaja 40 horas a la semana, ¿verdad? Hay hermanos aquí que trabajan más. Y después de 40 horas a la semana no te queda mucho tiempo. La iglesia del domingo es el seminario más grande que tenemos. Y no la tenemos porque nosotros tengamos que cumplir. No tenemos que cumplir nada. Dios no se separa de ti. Estamos aquí en el mismo espíritu que estamos en nuestra casa. El Espíritu de Dios no viene aquí de México ni viene de Cuba. Viene contigo. ¿Ve? Y nosotros todos participamos de ese espíritu. Y Jesús dijo que tenían que trabajar. ¿Cómo trabajar, Señor? Sí, trabaja por la comida que nos merece. Entonces tú trabajas muy poco para lo más importante de tu vida. ¿Sabes lo que es más importante de tu vida y la mía? ¿Qué es? Sí, lo más importante es nuestra vida. Y fíjate que no dejamos de comer. Los otros días yo me sentí un poquito ahí, pero tú sabes, estaba jugo y enseguida me cuidé y bien, póngame lo que sea adelante ahora. Porque la ley natural dice que tú tienes que alimentar el cuerpo. Entonces, ¿cómo vas a crecer si no lo alimentas? Entonces, por eso de vez en cuando nosotros aprovechamos para copiar esto y para entonces participar o hacer participar a otros hermanos. Esperamos que hoy ya se oiga mejor en Venezuela
los videos, porque he tenido varias quejas allá, y yo le dije a los hermanos, no somos nosotros, los videos están todos ahí, las clases están todas ahí, y se oye muy bien. El asunto debe ser algo que está pasando por allá por Venezuela, pero no podemos arreglar el asunto desde acá. Bien, entonces, vamos a abrir aquí capítulo 3, ya termino, en 10 minutos termino. 2 Corintios 3. Un poquito antes dice, en 2:14, vamos a comenzar ahí. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Y esto es ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran testificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Por supuesto, tú le puedes llamar palabra de Dios a esto, pero esto no es palabra de Dios viva. Esto cobra vida cuando tú la lees, el Espíritu te la enseña, te la hace entender, y luego entonces Él la hace vida, escribe. ¿Sí? Entonces, tú imagínate la cantidad de miles de cristianos que tienen una paginita nada más escrita. Entonces necesitan un mini seminario, o te necesitan un seminario completo. Es más, necesitamos el año completo de seminario. Pero no para graduarnos de pastores. Es que no es eso lo que está enseñando San Pablo. Él es un ministro del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. Tú eres un ministro del Señor Jesucristo por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque sabes que el Espíritu que nos une es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu Santo. El ministerio es de Jesús. El apóstol nuestro es Jesucristo. El pastor nuestro es Jesucristo. El trabajo que tú hagas corporalmente, ya sea que limpies el piso o que hagas lo que tengas que hacer, lo haces para tu hermano. Y lo haces porque es para el cuerpo. Yo que no sepa, mi mano, pues esta mañana amaneció con la mano aquí. Oye, ¿qué? ¿No te vas a levantar? No, estoy cansada. Imagínate que se me cansa un pie, llego con brinquitos. No estamos viendo que Jesús enseñó como si fuéramos nosotros unos niñitos, y nosotros leemos la Escritura como si fuéramos, oh, ya lo puedo leer porque hace teología. Ya aprendí la teología. ¿Ve? No, usted tiene que aprenderlo como lo que es un hijo de Dios, que te deja enseñar. Y eso lo necesitas. Capítulo 3. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos la necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres. ¿No ve? San Pablo se une completamente al trabajo que está haciendo el Señor, el Espíritu de Dios, en todas las personas que son de parte de la iglesia, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros de la letra y no del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu ¿qué? Vivifica. Entonces dígame si no es... Ahora dice, no es la espada porque mata. No, espera un momentito. La espada está dentro de ti, la espada la tiene el Espíritu de Cristo. En el libro de Hebreos capítulo 6 dice que tenemos una espada que pueda dividir lo que es tu entendimiento de tu
de tu intención, de tu corazón. Usted hace muchas cosas y después te condenas o las apruebas. Y hierras a la izquierda o derecha, al extremo, al error y al extremo. Entonces necesitas que tus pensamientos, que tu mente sea la mente de Cristo. La única cosa que puedes tú estar seguro, lo único que tú puedes estar seguro de que es la mente de Cristo es si tú dejas que la espada, que es la palabra viva, que es Cristo vivo en ti. Esta es la palabra viva de Dios. El capítulo 6 del libro de Hebreos habla del Cristo que está en nosotros. Por supuesto que no está Jesús, el hombre, es Cristo. Es el Espíritu Santo con tu espíritu forman el Cristo de Dios. La diferencia entre Cristo y Jesús está nada más que Jesús será el Cristo, el primer Hijo de Dios. Y nosotros somos los Cristos. ¿Necesitas un seminario para aprender eso? ¿O simplemente alguien te lo enseñó? ¿O Dios te lo enseñó? Bueno, si no lo sabes, necesitas seminario. Si lo sabes, ven al seminario para que lo compartas con los demás. A mí nadie me lo enseñó. Cuando yo era un niño yo sabía eso. ¿Ve? No porque era mejor que ni los demás niños, no lo decía tampoco. Porque si lo decía, imagínate, no me iban a creer. Entonces yo lo creía porque Dios me lo enseñó. Yo soy otro Cristo. Tú eres otro Cristo. Ah, pero imagínate, si eres un hermano cristiano de cualquier denominación y vienes para cumplir o vienes para tomar la cena del Señor o para comer la hostia y ya, y vámonos. Que Dios haga algo de afuera para sanarme o lo que fuera, no tiene sentido tu vida. Hay muchas cosas que se pueden enderezar en un abrir y cerrar de ojos, solamente con la respuesta al Espíritu de Dios. Y ese es el tiempo que estamos viviendo. Bien, sigo aquí con el capítulo. Bien, entonces dice aquí, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra y con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Los hermanos que han venido a las clases saben que nosotros hablamos de esa imagen que tenía el monte de la transfiguración, donde Jesús se está orando y comienza entonces a su rostro a reflejarse y comienza la luz y todos sus vestidos se llenan de luz y aparecen Elías y Moisés. Ese hombre de luz está en ti. Vosotros sois la luz del mundo. Es más, para que estés tranquilo, la nieta de mi hermana, cuando su hija dio a luz, ¿no es verdad? Que dio a luz. O como dicen allá, parió, dio a luz. En Juan 1:9 dice que la luz venía en todos los hombres que nacen en el mundo. Quiere decir que tú y yo nacimos con esa semilla. Y esa semilla, pues un día el Espíritu de Dios la hizo renacer. Y hasta hoy, tú y yo estamos aquí por la gracia de Dios, en esa luz, en ese nuevo hombre. San Pablo dice aquí que en pues quiero terminar con esto, 2 Corintios 3, al final, dice San Pablo que, le voy a parafrasear, que Moisés ponía un velo cuando ellos veían esa luz. Y porque no quería que ellos no podían, entendía que no debían participar de eso todavía. Y entonces pues dice que San Pablo, pues nosotros usamos mucha franqueza ya, porque ya el velo está descubierto. O sea que no tenemos necesidad nosotros
de hacerlo escondido. No tenemos aquí una reunión de una logia donde tenemos un meeting escondido. Yo he estado en iglesias que tienen dos tipos de reunión. Una es con los miembros a secreto y la otra es con la gente de afuera para poder entrar entre gente nueva. ¿Ve? Nosotros tenemos un solo cuerpo. El cuerpo de Jesucristo es toda la tierra. Y en este tiempo, en este tercer día, repito, estamos nosotros siendo restaurados en todo. Sobre todo el trono de quien está gobernando tu corazón. Y en ese trono que está en tu corazón, pues hay uno que está haciendo el trabajo. Pero tú tienes que hacer tu parte. Imagínense que yo tenga que buscar un trabajo y me siente en la silla de mi casa. Ay, que tengo que conseguir un trabajo. Ay. Yo creo que lo que tú no quieres es trabajar. ¿Verdad? Por lo menos, si no trabajas tú, que alguien te llame por teléfono a otro lado, pero tienes que trabajar. Usted trabajó en esta mañana, usted vino en su carro. Anoche yo no tenía gasolina y tuve que echar gasolina. ¿Por qué? Porque si no, no llego aquí. Entonces, usted es responsable. Y Dios está de nuestra parte. Él quiere que nosotros aprendamos, entendamos y seamos edificados y seamos sanados y glorifiquemos su nombre. Sí, Él lo quiere. Así que teniendo tal esperanza, dice aquí, porque lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta este día, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, no te lo va a quitar la denominación, no te lo va a quitar la doctrina, no te lo va a quitar los estudios. Lo que te lo va a quitar es Cristo, es la unión de tu espíritu con el Espíritu Santo, que es el Cristo de Dios. Y le confieso que muchos años atrás yo no sabía esto. Sabía que era otro Cristo, pero no sabía por qué. Ahora te lo estoy pasando para que sepas por qué eres otro Cristo. Porque tienes que ser edificado y tienes que llegar a la imagen de tu hermano mayor, Jesucristo, y parte de ese cuerpo. Y hasta el día de hoy, cuando leen Moisés, el velo está puesto, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bien, ¿cuántos convertidos hay aquí esta mañana? No me levante la mano, porque yo sé que todas las manos se van a levantar. ¿Ve? ¿Saben lo que es conversión? Reconocer que vamos en una dirección equivocada, que tenemos pensamientos equivocados, que tenemos ideas religiosas, que tenemos mal enfoque, que no somos enseñados por Dios, que hemos perdido el tiempo miserablemente, que necesitamos, porque sacamos cuenta y decimos, por lo natural tengo 45 años, me quedan otros 45 para tener 90 y eso es buena salud. Es una cuenta mala. Te estoy hablando de cosas del espíritu que pueden transformar el cuerpo y que pueden transformar toda tu vida, ¿ve? Y que es lo que Dios nos ha dado. Nos ha dado una vida de resurrección, nos ha dado una vida abundante. No podemos seguir nosotros diciendo que tenemos una vida abundante y nuestros hermanos se están muriendo. Y el mundo está lleno de enfermedades y de cosas. Y estamos esperando, bueno, allá después que entonces seamos arrebatados, entonces Dios va a traer el río y las hojitas de Apocalipsis, del árbol de la vida, pues van para sanar las naciones. Pero eso será para el año 2500, o 2000, el año 3000. No, tu vida en Cristo no tiene tiempo. El tiempo lo tienes tú en tu cuerpo, en tu tiempo que tú vives aquí. Y lo que tú vivas en el Espíritu lo vives en la eternidad de Dios en tu corazón. ¿Está bien? Dice, y aún hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón, pero cuando se convierta en el Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria,
en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Quiero terminar, y yo estaría todo el día aquí platicando con ustedes, y claro, San Pablo dice que en las reuniones, pues cuando se reúnen y hay un profeta por ahí, si el que está hablando es profeta también, pues dice que debe callar para escuchar el otro. Pero yo sé que ustedes tienen algunas preguntas. Entonces yo di un papelito ahí, que algunos hermanos tienen una pregunta. Vamos a terminar con esto nada más. Ok. La respuesta, simplemente tú te la vas a imaginar y el Espíritu te va a decir que necesitas, o tal vez no lo necesites tú, que estás diciendo la pregunta, pero tal vez lo necesite otra persona del cuerpo. Porque nosotros somos un cuerpo y el Señor sabe dónde nos ha puesto. La pregunta número 1 de ustedes que tienen la pregunta por ahí. ¿Cuál es la pregunta número 1? Escuchen bien, la pregunta número 1, ¿qué es un seminario? Ok, no sé si, no la vamos a contestar, pero quiero que usted la escuche. La pregunta número 2, ¿cuál es la 2? ¿Qué puedes aprender de un seminario? Bueno, y hoy aprendimos algo, que la semilla está viva, pero tiene que morir. Entonces depende cómo la usemos. Si no vemos ahí la siembra y no vemos que la mata de naranja, pues la semilla está muerta. ¿Ves? Ok, ¿cuál es el otro? El número 3. ¿Quién puede ser alumno de un seminario? Todos. El pastor, el diácono, el anciano, cualquiera que sea, el que limpie el piso, todos somos alumnos. ¿Ves? Ok. ¿Quién enseña en un seminario? El número 4. ¿Quién enseña en un seminario? ¿Quién es el maestro? Que aprendimos hoy, que es el Espíritu sobre la Escritura, el Espíritu sobre la palabra que sale de tu boca. ¿Ve? Usted no habla, en parte hablamos, en parte profetizamos. Usted no habla solo, usted es un hijo de Dios. Y algunas veces Dios habla por ti. ¿Sí? Y otras veces pues descubre, no sé, pero hay una alianza y que a veces no se puede entender, pero sí, es real. El número 5. ¿Qué es lo máximo que quieres alcanzar en tu vida? Muy buena esa pregunta. O sea, yo dejaría ahí todas las demás preguntas, pero fíjese que, ¿qué es lo máximo que tú quieres alcanzar? ¿Cuál es tu gran pretensión? ¿Qué pretendes con ser un cristiano, con venir a la iglesia, con alabar al Señor? ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu meta? ¿Eh? La gente dice ser feliz, ser sanado, ser esto, alcanzar posgrado, tener un título. ¿Cuántas cosas dice la gente? Bueno, déjelo ahí. Número 6. ¿Puedes aprender a ser un adorador? Bueno, vamos a contestarla después, pero yo te digo que sí. Todos aprenden, porque el que le enseña es el Espíritu. Una vez aprendí que el Espíritu no enseña en una dirección. Enseña para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. Es como si fuera una burbuja. Te enseña todo. Bien, entonces, bien, y el 7. Si yo soy casa de Dios, en vano trabajan los que la edifican, sí, la edifican
si el edificador no edifica. Entonces nosotros por eso necesitamos una confirmación, una respuesta de nuestro Señor a nuestra vida. Yo sé que esta mañana, bueno, que queda alguna pregunta, ¿no? ¿Queda una pregunta? Queda una que tiene Pablito en su mano. ¿No tiene ninguna en su mano? ¿Tienes una pregunta en su mano o no? Ah, sí. Ser un adorador se aprende también en un seminario. Ok. Bueno, pues fíjese que vamos a dejarlo inconcluso, porque este no es nada más que la primera clase del seminario, por eso se llama un mini seminario. ¿Ve? No te voy a dar un diploma, ¿ve? Pero sí te voy a decir que es una bendición nosotros participar de lo que el Espíritu dice a las iglesias. Somos la iglesia en particular, tenemos mucho en común, y una cosa que tenemos todos en común es que ninguno de los que estamos aquí hemos alcanzado la estatura de nuestro hermano mayor Jesucristo. Me hicieron una pregunta, y la pregunta es: ¿por qué dicen tan poco de la vida de Jesús en los evangelios, 4 evangelios nada más, y por qué tan poco de la vida de Jesús en los días de chiquito a 12 años más o menos, o de 12 años hasta que aparece? ¿Sabe por qué? Porque el resto de lo que es un hijo de Dios y lo que es el Mesías aparece en los profetas y en la ley. El Nuevo Testamento no es una historia de Jesús. Jesús allí aparece en aquellas cosas que realmente necesitamos nosotros confirmar que fueron enseñadas mal a los propios judíos del Antiguo Testamento. Cuando Jesús apareció allí en Palestina, o sea, en Israel, ya ellos no tenían ninguna explicación espiritual de las cosas. Solamente querían que viniera alguien que les sacara del yugo romano. Querían alguien que les diera alimento y que fuera rey de ellos. Y eso es como veían al Mesías. El Mesías no es el rey del mundo porque sea el mundo y los que habitan en él de él. Es el rey de aquellos que dejan que él haga su propia naturaleza en ellos. Y si tu corazón ve que eres justo y somos justos, hechos perfectos, tenemos entonces una meta, y la meta es experimentar la justicia de Dios, que es la perfección de un hijo de Dios. Y te digo una cosa, esto es algo tan maravilloso que no hay palabras para describirlo. Este es el misterio más grande de toda la humanidad, y esto no solamente Dios lo quiere para los cristianos, esto lo quiere para el mundo entero. El mundo que ahora vemos lleno de violencia y de cosas es por causa del hombre. El hombre es el que está ocasionando todo esto, la separación que tiene con Dios. Y Dios no tiene no tiene otra carne que no sea la tuya, no tiene otro espíritu que no sea el tuyo. No tiene otro espíritu que no sea a aquellos que le han conocido a Él como Salvador. La salvación para nuestro mundo cristiano es del espíritu nada más. La salvación de Cristo es completa. ¿No se la dio a Lázaro completa? ¿No le dijo a Marta y María: yo soy la resurrección y la vida? Si crees, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Entonces vamos a ponernos en pie para creer. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que si tú tienes que amansar nuestros corazones, si tienes que ministrarnos paz, si tienes que ministrarnos lo que tengas que hacer, nosotros te estamos dando permiso porque hemos entrado en tus labores y hemos trabajado, Señor, para que la bendición tuya no solamente quede aquí en nuestras vidas, sino también sea llevada a través de los videos o a través de las enseñanzas. Nosotros creemos, Señor, que podemos juntarnos muchas veces
Y leemos en el libro de los Hechos que tú, Señor, tuviste un seminario allí con el apóstol Pablo en un aposento muy alto que estaba en un tercer piso, lleno de luz. Y esa noche un joven allí, Eutico, se cayó de la ventana porque este hombre hablaba mucho, mucho, mucho. Y ya casi era muy tarde, muy tarde. Y cayó y murió. Pero Pablo dijo, no lo toquen, no está muerto. Y se echó sobre él. Y revivió. Yo sé que muchos, Señor, han esperado. Y muchos han dormitado y muchos han caído y han muerto. Pero aún muertos, sin que haya un Pablo que los reviva, ellos están en vida. Porque tú pagaste por ellos. Nosotros te damos gracias porque podemos ver que el seminario es más que una preparación para hacer algo. Es la alianza contigo y el discipulado contigo. Y esto es lo que te hace contentar y lo que contenta a nuestros espíritus, que podamos seguir tus pasos. Tus pasos son tu acción en nuestras manos y es la verdad de nuestra mente. Gracias por la mente de Cristo y gracias por toda la restauración de este gran día. Nosotros te alabamos y te bendecimos y vamos a hacerlo con todo nuestro corazón en tu presencia, porque grande es el misterio de la piedad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos.